Buenas tardes, estimados estudiantes. Primero que todo, me permito saludarlos. Espero que en este día todos se encuentren muy bien. Bueno, como todos ya sabemos, estamos enfrentando una crisis a nivel mundial por el problema del coronavirus. Por esto, la universidad pues, ha tomado unas medidas y es adelantar las clases de forma virtual, haciendo uso de las diferentes herramientas que tenemos, como lo que son las aulas virtuales, la suite de Google que consiste en Google Meets, consiste en Scholar, en el Drive. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que podamos seguir avanzando en nuestro proceso de aprendizaje y no detenernos. Em, la mayoría de actividades de simulación y teoría se van a llevar a cabo de forma virtual. Cuando se normalice la situación y vuelvan a los laboratorios, entonces la idea es llevar todo a la práctica, es realizar cada uno de los montajes de forma experimental, ya que pues en este momento nos queda muy complicado llevar a cabo estos montajes porque ustedes saben que los equipos están en la universidad. Eh, bueno, este video, ¿qué finalidad tiene? Básicamente lo que busco es mostrarles cómo se va a hacer la entrega de la fuente de voltaje, la cual es la guía número 3. Recordemos que esta guía consiste en la presentación de una fuente en la protoboard que convierte corriente alterna en corriente directa y aparte de esto un video de la simulación. Entonces lo que voy a hacer a continuación es voy a buscar primero que todo por aquí un archivo que tengo en mi USB, un archivo de la guía número 3. Un archivo de la guía número 3 es una presentación que está en el aula virtual. Lo voy a utilizar para mostrarles eh, algo de la simulación. Entonces aquí lo tengo, el archivo en PowerPoint se llama fuente de voltaje y el archivo de la simulación lo tengo acá. Entonces voy a abrir la simulación. Listo, aquí ya me abrió la simulación. Entonces recordemos nuestra fuente de voltaje como bien. Entonces primero que todo tenemos por acá una señal alterna. Tenemos una señal alterna acá que es la de la toma, ¿no? Recordemos que esta tiene una amplitud de 170 voltios y una frecuencia de 60 hercios. Eh, esto que está aquí, recordemos, bueno, esta que está acá solamente tiene fase y neutra, no tiene el polo a tierra. El transformador de voltaje es un transformador de 120 voltios a 24 voltios. ¿Cómo así 24 voltios? Le voy a colocar por acá eh, un voltímetro en AC voltímetro, para que nos demos cuenta. Entonces, un AC voltímetro va a ser para medir acá los 24 voltios a la salida en AC del transformador, y el otro AC voltímetro va a ser para medir aquí la entrada de la toma corriente. Entonces le doy aquí play a la simulación y me muestra acá que a la entrada tiene 120 voltios efectivos RMS. Más adelante, cuando veamos la parte de AC en forma, vamos a entender bien lo que quiere decir RMS, porque si ustedes se dan cuenta aquí marca 120, pero si detengo la simulación tiene una amplitud de 170. Entonces hay una diferencia entre la amplitud o el voltaje pico y el voltaje RMS en AC. El caso es que son 120 voltios RMS de entrada y de salida 24 voltios RMS. Si ustedes lo miden con un multímetro, en su transformador les tiene que medir esto. ¿Qué sucede? Si nos damos cuenta, voy a tener aquí la simulación y quito el voltímetro. Estamos utilizando el transformador nomás dos salidas.
¿Cuáles son las dos salidas que estamos utilizando? El tap center, que es este, y alguna de las líneas de 12 voltios. Es decir, que entre este punto y este punto hay 12. Si lo medimos nos tiene que marcar 12 voltios, que son los que estamos utilizando para nuestra fuente de voltaje. 12 voltios. Este punto que está acá no lo estamos utilizando. Estos son otros 12 voltios. Entonces este punto le pueden colocar cinta aislante, cinta negra, y solamente utilizamos la de la mitad y algún extremo. Ok, ahora si nos vamos al puente de Dios, acá quiero hacer una aclaración. El puente de Dios tiene 4 patas. Tiene 2 patas que son AC, una salida positiva, que es la que estamos utilizando, y una salida negativa. Entonces, ¿qué sucede? La salida negativa la vamos a mandar al tierra del circuito. Entonces la negativa va a ser el tierra del circuito, la salida positiva va a ir al circuito, a los capacitores y al regulador, y a las patas que dicen AC, las del transformador. Acá de una línea de AC sacamos el diodo. Este circuito que está acá es para el ventilador. Entonces viene un cable conectado, puede ser de esta línea de AC, del tap center o de la otra, no importa. Sacamos un cable, le conectamos el diodo, la resistencia, el capacitor de 1000 microfaradios y el motor. Entonces ahí lo tenemos. Voy a hablarles un poco de las propiedades del transformador. Un transformador no es nada más y nada menos que un embobinado, o está basado en el principio de las bobinas. Cuando veamos bobinas nos vamos a dar cuenta de que en realidad es un alambre enrollado, un cable enrollado, que genera un campo magnético a su alrededor y también almacena energía eléctrica en forma de campo. Entonces voy a irme un momento aquí a la presentación. En esta presentación, pues recuerden que en esta presentación yo tengo la parte de la fuente de voltaje. Acá se les explica cada una de las fases, se les explica cada una de las etapas de esta fuente que tiene. Las etapas que tiene pues son un transformador, un rectificador, un filtro, un regulador. Acá está qué hace cada etapa, y por acá habla del transformador. Entonces, más abajito hay unas ecuaciones que habla sobre la inductancia o el principio de inductancia en los transformadores. Entonces, más adelante vamos a ver qué es la inductancia en un transformador, una bobina. Es un principio físico en donde lo que hace la bobina es oponerse a los cambios bruscos de la corriente. Si la inductancia es alta, entonces la bobina se opone fácilmente a esos cambios bruscos de corriente, sobre todo corriente alterna. Y para calcular este voltaje que está acá, para que cuando le demos aquí play a la simulación nos marque 12 voltios, ¿qué debemos hacer? Debemos configurarle las inductancias al transformador aquí en la simulación. Aquí le coloqué 100 a la inductancia primaria y 2 a la secundaria. 100 a la primaria, 2 a la secundaria, para que me bote 24 voltios. ¿Qué quiere? 24 voltios en donde, pues 12 en una línea y 2 en la otra. Entonces, ¿qué pasa? Acá en la presentación me habla de que tengo una relación de voltaje de entrada y voltaje de salida del transformador. Sabemos que el voltaje de entrada son 120, el voltaje de salida es 24 elevado al cuadrado, y asumimos alguna de las otras dos inductancias para calcular el voltaje de salida. Entonces podemos decir o despejar para el voltaje de salida, para que nos dé 24 voltios, cuánto debería ser la inductancia primaria o secundaria. En este caso pues yo asumí alguna de las dos y calculé la otra. Entonces si le colocamos 100 acá a la primaria, si le coloco 100 aquí a la primaria, pues la inductancia secundaria tiene que ser de 2 para que me dé un voltaje de salida de 24 voltios. Entonces con esta relación de 100 henrios a 2 henrios, H es henrios, H es la inductancia del transformador. Entonces
con esta relación del transformador me arroja 12 acá y 24 entre ambas puntas. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo debe funcionar la fuente de voltaje? Entonces le voy a dar play a la simulación. Entonces la fuente de voltaje eh, tiene que funcionar de la siguiente forma. Dese en cuenta que el voltaje a la entrada son 120, el voltaje a la salida son 12, esta no la utilizamos. La negativa del regulador o puente de diodo lo mandamos a tierra. La salida positiva la mandamos al circuito. Y la salida de la fuente de voltaje es este capacitor pequeñito. Es este capacitor pequeñito que es de 1 microfaradio. 1 microfaradio. ¿Por qué digo que es la salida? Porque si nosotros cogemos el potenciómetro, con el potenciómetro va a variar entre 1,25 voltios DC hasta aproximadamente entre 14 y 15 voltios. Entonces, ¿en qué consiste lo que ustedes deben hacer, muchachos? Ustedes deben subir dos archivos al aula virtual. Un archivo es un video de esta simulación, en donde se vea todo el proceso. Ustedes tienen que explicar para qué sirve el transformador, tienen que explicar para qué sirve el puente de diodos, qué hacen estos dos capacitores, qué hace el regulador, qué hace este diodo. Y para eso pueden venir a la presentación que está en el aula virtual, que es esta, la estudian y luego explican la simulación acá de la fuente de voltaje. También tienen que explicar este circuito que hace, cómo funciona el circuito del ventilador. Entonces, en cuanto a la simulación, es que ustedes utilicen un programa para grabar pantalla. En este caso, pues el que yo estoy utilizando es el siguiente. Ustedes vienen aquí a la página, se llama Screencast-O-Matic. Es un programa que sirve para grabar la pantalla. Ustedes pueden hacer lo mismo que estoy haciendo en este momento, empezar a hablar de su simulación, cómo funciona. A la salida lo que vamos a hacer es lo siguiente: se varía el potenciómetro. Recuerden que siempre que vamos a simular, démosle play. Entonces acá se varía el potenciómetro y varía el voltaje de salida DC. Recuerden que este voltaje de salida ya es en DC, ya no es AC, para que lo tengamos presente. ¿Qué vamos a hacer? A la salida, que es esta, lo voy a colocar aquí con una letrica para que no se pierdan. Este es el positivo, la salida de la fuente positiva, y esta es la negativa, ¿no? Porque es tierra. Entre esos dos terminales, positivo y negativo, yo puedo conectar cualquier cosa. Lo que hay que hacer es lo siguiente: vamos a prender un LED. ¿Cómo prendemos un LED? Para prender un LED necesitamos una resistencia, conectada al punto positivo, bueno, se me acaba de cerrar la simulación. Voy a mirar a ver qué fue lo que pasó. Son errores que a veces le ocurre al software de Proteus. Listo. Bueno, entonces estábamos acá, ¿no? Yo había dicho que este era el positivo y la parte de abajo, el tierra, es el negativo. Entonces ahí tengo positivo, tengo negativo, y entre estos dos terminales yo puedo tener cualquier cosa. Voy a quitar el multímetro. ¿Qué quiero hacer? Conectar un LED, un LEDcito,
que cuando yo le conecte 5 voltios aquí a la fuente, me encienda el LED. Entonces, para conectar un LED a una fuente necesitamos inicialmente pues resistor, un resistor, una resistencia, la ponemos acá. La resistencia no puede ser muy alta, puede ser por ahí de 220 ohmios. Se utiliza para regular la corriente que le llega al LED y podemos sacar un LED. Entonces, un LED animado que prenda, puede ser color azul, lo pongo acá, en serie la resistencia. Entonces la resistencia la conecto al positivo, el LED lo conecto en serie con la resistencia y el LED lo mando al punto de tierra. Voy a colocar adicionalmente a esto también un DC voltímetro para mirar el voltaje acá de la fuente. Acá. Para prender un LED no necesitamos más de 5 voltios. Vamos de play. Listo. ¿Qué sucede? En este momento le están llegando, están configurados 13 voltios. Si ustedes hicieran esto así en la práctica, se quemaría el LED de una vez, ¿no? Por eso toca primero medir el voltaje de la fuente y después sí conectar las cosas, ¿no? Pero como es la simulación, pues no pasa nada. Entonces le voy a bajar aquí a esto y le pongo 5 voltios. 5 voltios. Y con estos 5 voltios prende el LED. Entonces lo que hay que hacer es básicamente, obviamente pues tener bien armado el circuito, tanto en la simulación como en la protoboard para que el LED prenda. En la protoboard también tienen que hacer este ejercicio. Tienen que conectar una resistencia con un LED a tierra y mirar que prenda con 5 voltios. Pero consejo en la protoboard, pues voy a detener esto, la simulación. En la protoboard, antes de conectar cualquier cosa, recuerden primero medir el voltaje, ¿no? En este caso está 5, pero siempre antes de conectar cualquier cosa, mídanle el voltaje a la fuente para evitar un daño. Ya cuando sepamos que ese es el voltaje, ahí sí procedemos a conectar. Procedemos a conectar y el LED, si hay 5 voltios, tiene que encender. Aparte de esto, pues el ventilador también tiene que prender, tanto en la simulación como en la práctica. Entonces, importante en esa simulación, muchachos, propiedades de la fuente senoidal, 170-60 Hz, propiedades del transformador, 100 Henrios, 2 Henrios, con las ecuaciones de las inductancias que tengo por acá. Entonces, para que lo tengamos presente. Y a la salida de la fuente, tanto en simulación como en práctica, conéctenle una resistencia, 220 voltios, aquí el capacitor pequeño, en serie con el LED a tierra. Recuerden, muchachos, que el LED es un diodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con que sea un diodo? Pues tiene un positivo, tiene un negativo. Ustedes vienen acá. Hay que mirar cuál es el positivo, cuál es el negativo del LED. Aquí vamos a mirar uno de estos esquemas. Acá están. Entonces, en este LED que tengo acá, ¿qué sucede? El negativo, el LED tiene dos paticas, una más larga y una más corta. Entonces, el negativo es la patica más corta. Esta patica más corta es la que tiene que ir a tierra, ¿no? Y esta es la positiva que tiene que ir a la resistencia. Si ustedes lo miran a contraluz, el positivo tiene un filamento más delgado y el negativo tiene un filamento más grueso. El negativo es el cátodo, el positivo es el ánodo. Entonces conectarlo bien para evitar que se nos dañe o se nos queme el bombillo. Entonces recuerden, en este transformador, acá en este punto, no hay que conectar nada, le pueden conectar cinta negra y ya. Bueno, esto es todo por el lado de la fuente. Entonces lo que espero que hagan es, al aula virtual tienen que subir 2 videos. Un video tienen que tomárselo directamente a la protoboard.
en donde se evidencie que le están mandando 5 voltios aquí al LED. Este ejercicio donde se evidencia exactamente este ejercicio que acabamos de hacer acá, donde hay 5 voltios en la fuente, una resistencia en serie con un capacitor a tierra. Ahí se evidencia el funcionamiento de la fuente de voltaje, también donde se evidencie la conexión del motor a tierra. Entonces todo eso es un video que le toman a la protoboard directamente. Otro consejo, recuerden no tocar este transformador cuando esté conectado. Si algo se calienta, inmediatamente desconectar de la fuente o de la toma. Por otro lado, el otro video es básicamente este mismo, es una simulación que ustedes hacen, es esta misma simulación, pero ustedes tienen que empezar a explicar cada una de las etapas de la fuente, en qué consiste. Estas etapas están aquí en la presentación, que también está en el aula virtual, que se llama fuente, para que lo tengamos presente. Entonces, bueno, eso es por ahora para este laboratorio 3. Ya les voy a dar más información sobre el laboratorio 4. Recuerden, en este periodo de estar en la casa, lo que vamos a hacer es teoría y simulación para llegar al laboratorio cuando nuevamente se habiliten a hacer todos los montajes experimentales. Recuerden que un montaje experimental tiene una gran probabilidad de funcionar siempre y cuando la simulación esté bien. Que pasen una excelente tarde. Antes de despedirme, entonces recuerden, ese es el programa Screencast-O-Matic, les puede servir para grabar la pantalla y para grabar su simulación. Hasta luego.